Buenos días, bienvenidos a este segmento político de actualidad informativa de Puntal AM, el magazine de Río Cuarto. Y hoy 9 de agosto de hace 42 años nacía el diario Puntal. Muchas felicitaciones para todo su personal, los directivos, los periodistas, los administrativos, quienes hacen Puntal todos los días desde hace 42 años, informando a Río Cuarto, a la región y con alcance provincial y también nacional, ¿por qué no? A través de las notas que nuestros colegas que formamos parte de Puntal van haciendo cotidianamente. Felicidades, Puntal, por estos 42, perdón, me había quedado un poquito corto, por estos 42 años de vida, y bueno, y que sean otros, muchos más, digamos, para esta gran familia de Diario Puntal. Y hablando de celebraciones, de conmemoraciones, tenemos otra también que tiene que ver con el clero, con la iglesia. Mañana, 10 de agosto, va a cumplir 90 años Monseñor Julio Lorenzo Estrada. El padre Estrada, quien fue sacerdote raso, por así decirlo, vicario general de muchos obispos, del obispo Blanchú, del obispo Arana, del obispo Stafolani y del obispo Martín, de prácticamente la mayoría de los obispos de Río Cuarto, y que mañana va a cumplir 90 años de edad y en septiembre 66 años de sacerdote. Vamos a reflexionar en este momento con él qué significa esta celebración vinculada con los 90 años de edad cronológica. Buenos días, padre. Buenos días y muchísimas gracias. Muy bien. ¿Cómo abrazó el sacerdocio? ¿Cómo le nació la vocación sacerdotal? ¿Cómo fue ese llamado que los sacerdotes nos comentan que sienten un llamado de Dios? Bueno, por empezar, esto comienza cuando yo era criatura, porque un hermano de papá era seminarista en el seminario de Córdoba y fue el padre Enrique Estrada, después se ordenó de sacerdote. Y además había un clima muy cristiano en la casa de mis abuelos, de los padres de mi padre. De modo que la parte religiosa y todo eso, y creo que ahí fue donde se fue conformando el llamado que vino después. De tal manera que cuando se inauguró el seminario, sí, yo por supuesto era una simple criatura, vinimos en Sulky de las acequias, y de esa manera pude asistir a la inauguración del seminario sin pensar que 2 años después iba a entrar al seminario como seminarista, como alumno del seminario. De modo que comenzó de una manera muy simple. Éramos muy pobres pero muy felices, muy pobres pero muy felices, y la familia tenía un carácter religioso muy profundo, de tal manera que el hecho de ir a la iglesia, el hecho de rezar en familia, de tener 2 abuelos muy religiosos y un tío que era seminarista, fue de alguna forma el motivo que Dios utilizó para que yo también sintiera el llamado a ser sacerdote. Y fue ordenado por Monseñor, por el obispo Buteler, pero prácticamente estuvo con todos los obispos siendo vicario general. Así es, sí. El que me ordenó en ese momento en la iglesia catedral fue Monseñor Leopoldo Buteler. Yo estaba estudiando en Buenos Aires, vine para la ordenación y 2 o 3 días después volví a Río Cuarto, a Buenos Aires, a la Facultad de Teología en el Seminario de Devoto, para sacar el título de licenciado en Teología, de modo que estuve muy pocas horas en Río Cuarto después de mi ordenación y de mi primera misa, que fue en Adelia María, donde el párroco era precisamente mi tío, Enrique Estrada. ¿Es cierto, padre, que usted andaba en una siambreta cuando era cura de la iglesia San José de Banda Norte, recorriendo porque la extensión de esa parroquia alcanzaba Las Higueras y Chucul?
Sí, yo andaba con esa motoneta por todos lados, de tal manera que el tráfico también favorecía poder andar porque había poco tráfico, de tal manera que atendía el barrio Banda Norte desde el asilo San José, donde está la capilla, que es muy linda, y también atendía un poco las higueras y sobre todo Chucul, de tal manera que las fiestas patronales y fiestas que podía tener el pueblo siempre trataba de asistir, y siempre yo con mi cochecito, que era Claro. precisamente la siambreta. Usted que fue padre vicario general de tantos obispos, ¿en algún momento no se preguntó, y en algún momento me tocará ser a mí obispo? No, nunca, Ujú. nunca. Al contrario, yo me sentía cómodo colaborando con el obispo y al mismo tiempo brindándonos mutuamente confianza, Claro. de tal manera que muchas decisiones que tomaba el obispo titular en ese momento era compartido, de tal manera que el diálogo entre los dos era bastante enriquecedor, lo mismo que la amistad que nació con todos los obispos, Claro. especialmente con Monseñor Martín, Eduardo Martín, Ajá. que yo lo trataba de usted y me decía, pero no, tratame de che, si somos hermanos. Así que bueno, lo sentía como un compañero más. Mira vos. Padre, ¿y si usted volviera a nacer, volvería a ser sacerdote? Toda la vida. Toda la vida, porque mi vida ha tenido sentido siendo sacerdote. Ajá. Por supuesto, en la vida de toda persona, de todo cristiano, hay un momento de crisis. Claro. Yo también tuve una crisis en la mitad de mi vida sacerdotal, Ajá. porque sacerdotes, compañeros míos, dejaron la tarea sacerdotal, no sé, se unieron y hicieron familias, y yo quedé medio solo, pero sufrí bastante, y como siempre suelo decirle a los curitas jóvenes, cuando uno tiene una crisis y sale bien con la gracia de Dios de esa crisis, se refuerza, se formaliza mucho más el compromiso anteriormente asumido, de tal manera que a partir de ese momento nunca más pasó por mi mente dejar la vida sacerdotal. Muy bien, padre. Muchísimas gracias por su tiempo y me imagino que en su interior, en su fuero íntimo, hay un agradecimiento a Dios por tantos dones recibidos y por esa gracia de haber sido sacerdote, un servidor del pueblo. Sí, soy muy agradecido con Dios, y más, hay gente que me pregunta si soy feliz. Y a veces jocosamente le digo, no soy feliz. Yo miro la cara que ponen de extrañeza, porque Claro. dice, ¿cómo usted dice misa, lo vemos contento y no es feliz? No, le digo, soy muy feliz, Ah, mira muy vos. feliz. De tal manera que se lo agradezco a Dios y bueno, el Señor me ha regalado todo. Me ha regalado la salud, me ha regalado el poder caminar como sacerdote en distintos lugares, en tener distintas tareas, inclusive estudiar en otra diócesis, la Arquidiócesis de Buenos Aires, y todo eso me enriqueció espiritualmente, intelectualmente, humanamente, de tal manera que eso me sirvió para la vida sacerdotal. Muy bien, padre. Muchísimas gracias y un muy feliz cumpleaños para mañana. Gracias, y bueno, yo les diría lo siguiente. Muchísimas gracias por haberme llamado, por poder compartir con ustedes mis sentimientos que me hacen sumamente feliz. Yo creí que iba a ser una cosa mucho más simple, pero la cosa no se hace tan simple, pero estoy muy contento. De tal manera que hoy les agradezco y bueno, a seguir caminando, a seguir sembrando el bien. Yo creo que en este momento tan difícil que vive nuestra patria, que vive el mundo, lo importante es la unidad, la paz y el servicio, especialmente con aquellos que más lo necesitan, que son los pobres. Entonces, que Dios los bendiga, que María Inmaculada, patrona de Río Cuarto y de la diócesis, los acompañe y muchísimas gracias. Gracias a usted, padre. Fueron las palabras de Julio Lorenzo Estrada,
ex vicario general de la diócesis de Río Cuarto. Mañana cumple 90 años y se lo van a festejar, van a hacer una cena el día 13 en el Club Banda Norte, la comunidad religiosa. Y ahora